para ti y para mí, ni capitalismo ni comunismo. Si alguien te da a escoger entre cubrirte de lepra o llenarte de tumores, tú replicarás: va, ninguna de las dos cosas, yo quiero estar sano. Igual sucede cuando se nos quiere obligar a elegir entre capitalismo y comunismo. Perdone, pero mejor deme a escoger entre la enfermedad y la salud. Decidir entre capitalismo o marxismo, cuando ambos se parecen tanto, pues son hijos gemelos de una misma enfermedad, ¿el materialismo? Sí, son iguales, son lo mismo. Mira tú si no. Ambos proclaman que la economía es lo que más importa. El capitalista larga de un puntapié a la ética cuando dice: el negocio es el negocio. Desecha todo sentimiento moral para, en pro de sus ganancias, explotar, estafar o arruinar a quien pueda. Por su parte, el comunismo llega a afirmar que el anhelo de riqueza constituye el resorte primordial de todos los acontecimientos históricos, pues el hombre solo se mueve por el interés económico, como si la historia no registrara guerras de religión, de odios raciales o de pura venganza para desmentir ese aserto. Y allí están también, aunque los comunistas quieran ignorarlo, tantos movimientos espirituales antieconómicos. Por ejemplo, el de los miles de ermitaños que durante siglos estuvieron emigrando al desierto de Tebas con el solo propósito de meditar y orar, habiéndose despojado antes de todos sus bienes. Además, el marxismo sostiene que la cultura es hija de la economía, que hay un cambio económico, pues eso hará que cambien el arte, la técnica, la religión, el amor, todos los valores, lo cual es un error garrafal, pues han confundido causa con condición. La riqueza podrá constituir acaso una condición para realizar con mayor comodidad la cultura, pero está muy lejos de ser la causa del espíritu. No es lógico pensar, como los marxistas, que una vez resuelto el problema económico del mundo, todo florecerá automáticamente y los hombres se volverán geniales. No creo en el cuento de busca primero el reino de la economía y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Poco ganaremos con la prosperidad universal mientras haya hombres malos, envidiosos, hipócritas, intrigantes, agresivos y celosos. La infelicidad seguirá imperando sobre la tierra. Pero capitalismo y comunismo afirman ciegamente que la economía es el valor supremo. Adoran por igual al becerro de oro. La única diferencia estriba en que el socialismo exige justicia para que ese disque valor único o supremo sea compartido y gozado por todos, y no privilegio de unos cuantos. Mas no proponen ideales distintos a los del capitalismo. También son gemelos en cuanto a que solo creen en las llamadas ciencias positivas o ciencias a secas, y niegan
otras formas del saber, como es la filosofía. Así resulta que, como la ciencia no da razón del alma, ni de un más allá después de la muerte, ni de Dios, ni de la moral, ni del arte, las llaman tonterías filosóficas. Y cuando más la tolera el capitalismo, pero no deberán ser tomadas muy en cuenta, y el comunismo las niega de plano al negar el espíritu. Ambos coinciden también en despreciar lo que no es útil, así que la literatura, la religión, la pintura, el amor, etc., son mirados con profundo desdén, a menos de que se les vuelva utilitarios. Por ejemplo, para asuntos con fines de propaganda política o para incitar al pueblo a que produzca o consuma más determinados artículos. Los altísimos valores humanos o desaparecen o se someten al servicio de la economía. Una vez, el papá de unas amigas mías nos encontró leyendo unos poemas. Era un industrial. Nos preguntó enfadado: ¿pero para qué sirve eso? Hagan mejor alguna cosa de provecho. Pues bien, lo mismo te ocurriría a ti en un país socialista si pintas un hermoso árbol con un pajarito. Te ordenará que el pajarito lo transformes en la paloma de la paz y añadas un horrendo cazador capitalista apuntándole con una ametralladora. Así, ese cuadro servirá ya para algo. Luchan para ser desposeídos. Ambos monstruos son también espejo uno del otro en cuanto a los objetivos concretos. El sueño dorado de una empresa capitalista es arruinar a todas sus competidoras y quedarse solita acaparando todo, para entonces poder subir los precios hasta donde se le antoje. A esto se le llama monopolio, y rarísima vez lo logra una empresa. Pero en cambio, el comunismo lo realiza plenamente. Como que en eso consiste, en el monopolio. El grupo de fulano, sutano y mengano que constituye el gobierno confisca todos, absolutamente todos los bienes del pueblo, los de los ricos y los de los pobres. El Estado es el dueño de todo, así ya no habrá competidores. El gobierno será el único capitalista. ¿Se ha visto mayor monopolio? Y no solo en una rama. Supongamos la de fabricar automóviles, sino en todos los órdenes, la industria entera, el comercio, la agricultura, etc., le pertenecen. Hay quien estuviera dentro de ese grupo privilegiado. Suspiraría el peor de los capitalistas que, junto a ellos, se quedó chico. Son pues iguales. La sola diferencia es que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. Los dos sistemas quieren lo mismo, pero el comunismo es más hábil, pues halló la manera de que sea el propio pueblo el que luche para implantar ese tipo de Estado que le va a robar cuanto tiene. No quiero alargarme, basten estas coincidencias esenciales. ¿Que por qué riñen esos dos materialismos siendo tan parecidos? Pues
precisamente porque se disputan idéntico hueso y por aquello de que se odian como hermanos. Jerarquía de las clases sociales. En el artículo anterior dije que vivimos en un mundo burgués que nos ha carcomido el alma y que esto nos ha ocurrido porque entre todas las clases sociales empezó a imponerse una de ellas desde el Renacimiento y triunfó en toda la línea en la Revolución Francesa. Esta clase era la burguesa, es decir, la formada por los habitantes de las ciudades, quienes se dedicaban a la industria, al comercio y a los préstamos. Los burgueses impusieron su ideología, que no es otra que la del lucro, la ganancia. Añadí que de esta misma mentalidad obsesionada por el afán de prosperidad surgió el marxismo. Pero ahora me pregunto, ¿y si hubiera triunfado otra clase social, qué ideología sustentaríamos hoy? Los valores burgueses no son los únicos ni tampoco los mejores. Hay más y más nobles. En la Edad Media existían otras clases además de la burguesa, la de los caballeros, que despreciaban el dinero y cuyo ideal era el heroísmo. Don Quijote es precisamente una criatura de ellos. Había también la de los monjes, numerosísimos, y cuyo ideal, aunque muchos los traicionaran, era la santidad. Asimismo, la clase de los filósofos era importantísima, y ellos se proponían como meta la sabiduría. Estaba también la de los artistas. En fin, había muchos objetivos entre los cuales elegir, mas hoy las mentalidades se uniformaron como hato de borregos. Todas son burguesas. El monopolio de la conciencia es el más demoníaco de los monopolios. Platón, el famosísimo sabio griego, dividía así las clases. La más alta sería la de los filósofos y representaba la parte racional del alma social. Se escogería a los mejores de entre los mejores. Su virtud sería la prudencia o la sabiduría, puesto que debían gobernar. La segunda clase, la de los vigilantes, guerreros y policía, representaría a la parte media del alma social, la de los nobles sentimientos. Se seleccionaría por su dulzura para con el débil y por su valentía y coraje contra el injusto. La fortaleza sería su virtud característica. Después de estas dos clases aristocráticas, ya solo quedaba la clase baja, la tercera, la burguesa, la que representaría la parte inferior del alma, la parte sensual, la que implica relación con lo corporal, la virtud indicada para comerciantes, artesanos y agricultores, en fin, para todos los productores económicos. Sería la templanza, ya que la plebe rica tiende a vivir rodeándose de placeres, y la templanza moderaría esos apetitos materiales. De modo que la clase adinerada es la clase inferior, y no tenemos por qué admirar con la boca abierta a ningún ricachón que pase en su Rolls Royce, ni menos aún queramos pensar con su mente plebeya.
La misma idea predominó en India. La casta superior era la sacerdotal, brahmanes. Luego venía la de los nobles guerreros, rajas, y al final la de quienes se dedicaban a las actividades económicas, casta inferior que ya linda con la de los parias. Por lo tanto, solo en Occidente, y solo en esta época desquiciada, se le da a la burguesía, con su ideal económico y sensual, una importancia que jamás y en ninguna parte ha merecido. Volvamos nosotros a poner las cosas en su lugar. Demos a la opulencia su sitio entre los valores, pero no el supremo, como lo hacen capitalistas y comunistas. Impongámonos al medio con valentía, haciendo resaltar los otros valores tan inicuamente relegados. Por ejemplo, hay que establecer un régimen económico justo, pero si lo conseguimos, no se espere de ello demasiado. Es más afectivo componer el mundo desde arriba, desde la moral, que desde abajo, desde la economía. Arreglando la moral, hasta la economía se compone, pues una de las normas morales exige la realización de la justicia social. En cambio, si se deja de lado la ética, ¿qué adelantaríamos con un régimen perfecto en su teoría económica si el pueblo siguiera con sus vicios y los gobernantes fueran injustos, ambiciosos y crueles? Si en este cambio de estructura social que se avecina, seguimos pensando con mentalidad burguesa y no preferimos la moralidad, en vez de la prosperidad como meta suprema, estaremos perdidos. El paraíso comunista. Por creer dogmáticamente que una vez solucionados los problemas económicos, todo lo demás se compondrá, supone Carlos Marx que en la última etapa de la evolución, la del paraíso comunista, los hombres habrán renunciado a su egoísmo y todos seremos algo así como santos. Pero esa es una suposición gratuita. Además, para alcanzar tal nivel paradisíaco, hay que soportar antes la dictadura del proletario, que mejor debiera llamarse dictadura sobre el proletariado, cuya duración no está definida y bien pudiera durar siglos, pues el paso al paraíso comunista está condicionado por la mencionada renuncia a todo egoísmo. Oigan ustedes, si es hasta entonces cuando nos libraremos de la terrible dictadura, tendremos para rato, hasta el día del juicio. Psicológicamente, esta condición es imposible. En el hombre, el interés propio es un instinto innato, y en la historia, apenas unos cuantos santos, con esfuerzos inauditos, han logrado medio sobreponerse a ese imperativo de la naturaleza humana. ¿Cómo esperar que una nación entera o el mundo todo sea de santos? El tan cacareado paraíso no estará nunca al alcance del hombre. Los líderes han hecho al pueblo esa promesa con dolo. El paraíso es el queso de la ratonera que no alcanzaremos a comer, pero que sí nos cae encima el resorte estrangulador de la dictadura. Esta es la verdad. Se promete comunismo y solo se da el despotismo de un grupo de políticos. Ya vemos que, de hecho, las naciones socialistas se han fijado con clavos en esa etapa. Transcurren los decenios y ya ni se había de pasar al comunismo.
En lugar de empezar ya a abolir la tiranía del gobierno, cada vez se vuelven más burocráticas. Creo que eso del paraíso es nomás una hablada y que su verdadera meta es la dictadura. Mas allá van las multitudes engañadas por el queso del paraíso, cuando solo les espera el resorte de la ratonera. Dictadura, supercapitalismo. Ahora bien, la dictadura socialista no es otra cosa sino el propio capitalismo, que solo cambió de manos. Hasta suele llamársele capitalismo de Estado. Es el capitalismo llevado a su realización extrema. De nuevo, son unos cuantos individuos los que acaparan la riqueza. Solo que aquí ya no son solo los industriales o los banqueros, sino un grupo de políticos, y no veo qué ganaremos con el cambio. Este grupo se habrá incautado de todas las propiedades del pueblo. Le habrán quitado al rico su palacete, mas al pobre también lo despojaron de su humilde jacal o de la casita que pagaba en abonos. Se adueñaron del Cadillac, pero asimismo de la bicicleta del obrero y del burrito del leñador. Barren parejo. Ellos son los únicos poseedores, y el pueblo quedará enteramente desposeído. Dirán que lo nacionalizaron todo para repartirlo equitativamente, pero ¿y aquello de que el que parte y reparte? Ya vimos que el ideal máximo del capitalista, lograr el monopolio, se realiza y con creces en la esfera gubernamental comunista. Todos quedaremos a merced de un puñado de políticos dueños de la riqueza, pero con el agravante de que ellos también serán los dueños del poder. ¿Cómo protestar? ¿Ante quién? ¿Ante cuál juez imparcial, si el juez es el Estado patrón? ¿Cómo defendernos si a esos hombres, de no muy reconocida moralidad, puesto que el comunismo niega la ética, les diera por ser injustos y explotarnos? Porque nadie puede garantizarnos que ellos serán para nosotros como unos padres amorosos. Opinamos que entre el gobierno y el pueblo deben dividirse el poder y la riqueza para que el Estado no monopolice ambas cosas, que el poder quede para los gobernantes, pero que la riqueza sea poseída por el pueblo. Solo así se equilibrarán las potencias. Por lo tanto, en vez de abolir la propiedad privada, como exige el comunismo, deberá hacerse exactamente lo contrario. La propiedad debe extenderse y darse a todos. La propiedad es un derecho de todos. Por eso fallan capitalismo y comunismo, pues son solo unos cuantos quienes gozan de la propiedad. En cambio, el lema del cooperativismo, doctrina de la que hablaré a ustedes, es: no todos proletarios, sino todos propietarios. Las nacionalizaciones. Cuando el gobierno nacionaliza alguna industria, como la de los ferrocarriles o la de la energía eléctrica, debemos siempre preguntarnos si la incautó de verdad para el pueblo o para el propio Estado. No hay que ir muy lejos para hallar la respuesta. El dueño será quien posea títulos de esa propiedad, bonos, acciones, etc. ¿Tengo yo o tienen ustedes algunos de esos documentos? ¿No? Luego, no es nuestra, sino del grupo gubernamental que los posee.
y el decirnos que es nuestra será pura música celestial y no recibiremos más beneficios que los que buenamente y como un favor se dignen otorgarnos sus verdaderos propietarios. Pero hay otra nacionalización, la verdaderamente popular. Yo y muchos de mis lectores poseemos títulos de Teléfonos de México y cada año, en abril, cobramos dividendos que casi equivalen a lo que pagamos durante un año por el servicio telefónico, el cual nos resulta así prácticamente gratis. Aquí experimentamos con evidencia el beneficio. Pájaro en mano y no ciento volando. Qué distinta la expropiación por el Estado y la expropiación para el pueblo. La primera se inspira en el marxismo, la segunda en el cooperativismo. Dije cooperativismo. Esta es la salud. Ahora podremos contestar mejor al falso dilema de que hay que elegir entre capitalismo y comunismo, y estar por la lepra o en pro de los tumores. No y no. Queremos la salud y el espíritu, el cooperativismo cristiano.